Bueno, vamos a empezar a ver sistemas de ecuaciones diferenciales, que voy a empezar contándoles un modelo de dinámica de una interacción de depredadores y presas, y después vamos a empezar a ver algo de teoría. Vamos a empezar primero con sistemas lineales, que ahora voy a contar lo que son la base del análisis de los sistemas no lineales, que son los más interesantes en realidad. Bueno, vamos a seguir esta semana y la otra con todo este tema. Les cuento un cachito la historia de este modelo. Este señor que se ve acá, que es un biólogo italiano que se llama Umberto d'Ancona, o d'Ancona, no sé cómo se leerá eso, lo que hizo una observación que había varias poblaciones de peces, que los datos de esta observación tenían que ver con lo que traían los barcos pesqueros en algunos puertos del Adriático en los años de la Primera Guerra Mundial y años siguientes. Entonces lo que él observó fue que durante el periodo de la guerra había aumentado la captura de peces grandes, tiburones, rayas, esas cosas. Entonces él supuso que este incremento en el porcentaje de la cantidad de peces grandes que se pescaban se debía a la disminución de la actividad pesquera durante la guerra. Pero si eso hubiera sido así, también debería haber aumentado la cantidad de peces chicos que se capturaban. Sin embargo, observó que había un aumento de la cantidad de peces grandes y una disminución de la cantidad de peces chicos. Entonces, lo que observó, digamos, o lo que dedujo de esta observación fue que esta variación en las cantidades de peces grandes y peces chicos se debía a una interacción entre las poblaciones de peces grandes y peces chicos donde uno es depredador del otro. Entonces, donde había un aumento de la cantidad de peces grandes que se comían a los peces chiquitos, había una disminución de la cantidad de peces chiquitos. Y dio la casualidad que este señor estaba casado con la hija de Vito Volterra, que era un matemático italiano, y le contó, supongo que después de una cena y de haber tomado unos vinos, le contó esto que había observado. Entonces, Vito Volterra desarrolló lo que se conoce como el modelo de Lotka-Volterra, y ahora les voy a contar de dónde aparece Lotka, que lo que hizo fue diseñar un modelo que utiliza ecuaciones diferenciales para describir estas variaciones que su yerno había observado en las capturas de peces en el mar Adriático. Y a la par, sin tener relación con esta observación ni con esta idea, este señor de acá de la izquierda, Alfred Lotka, en Estados Unidos trabajó con un sistema de ecuaciones diferenciales, o sea, desarrolló un modelo que utiliza ecuaciones diferenciales para describirle una reacción química donde oscilan las concentraciones de dos cosas, más o menos en paralelo, ¿no? Y bueno, y este modelo, que después tuvo muchísimas aplicaciones, es el modelo que se conoce como modelo de Lotka-Volterra. Entonces yo les voy a contar ahora cómo se arma este modelo. Vamos a empezar con uno sencillito, de depredador y presa, y después vamos a ir complejizando las características del modelo. Estos modelos, como todos los modelos matemáticos, pero particularmente estos que tienen ecuaciones diferenciales, que como ustedes saben involucran funciones continuas y derivables, tienen montones de supuestos. Uno de los primeros supuestos, que no tiene que ver con las ecuaciones diferenciales, pero sí con el sistema que se modela, es que tanto los depredadores como las presas interactúan en un medio homogéneo y están homogéneamente distribuidos en el medio. Y otra cosa que se supone también es que la tasa de encuentros entre depredadores y presas es proporcional al producto de sus poblaciones. Es decir, cada bicho de la especie depredadora tiene
la misma probabilidad de encontrarse con cada bicho de la población presa. Entonces, la tasa de encuentros es proporcional al número de depredadores multiplicado por el número de encuentros, que sería todos contra todos, ¿no? Cada depredador se puede encontrar con cada una de las presas. Acá yo hice un dibujito donde tenemos 2 depredadores y 4 presas y hay 8 posibles encuentros. Entonces, esa tasa de encuentros va a ser proporcional a la cantidad de individuos que hay presentes en la población de depredadores y la cantidad de individuos que hay presentes en la población de presas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que tenemos 2 poblaciones que interactúan, vamos a llamar D a la de depredadores y P a la de presas, y un supuesto que creo que no puse acá, pero bueno, lo digo ahora, y si lo puse saldrá más adelante, es que estos depredadores solo comen de estas presas, o sea que si no hay presas están fritos. Ahora sí, relacionados con la formulación de este modelo, vamos a suponer, va a aparecer otro supuesto, que es que estas poblaciones, estas funciones que describen las poblaciones de depredadores y presas, son funciones continuas, varían suavemente, es decir, que admiten derivadas. Es decir, que por más que nosotros sepamos que estamos contando depredadores y presas, que son números de individuos y que esas cantidades no son continuas, vamos a tratar a estas funciones, que son funciones de una variable independiente, que es el tiempo, como si fueran funciones continuas. No solamente eso, que además de ser continuas, son funciones que admiten derivadas, es decir, que varían suavemente en el tiempo. Además, vamos a suponer que si no hubiera depredadores, las presas tendrían un crecimiento exponencial, lo cual sabemos que es un supuesto poco realista porque, bueno, en algún momento se acaban los recursos, porque las presas algo comen, ¿no? Aunque sea pastito o plancton, no sé, en el caso de los pescados, no sé qué comen, los más chiquititos, ese recurso es un recurso limitado. Pero vamos a empezar con para empezar a introducir el tema, con este sistema donde vamos a suponer que el mar es grande y tiene mucho fitoplancton, entonces los peces pequeños pueden crecer exponencialmente en ausencia de los depredadores. Como ya vimos la vez pasada, una ecuación diferencial que describe el crecimiento exponencial es esta, donde la variación de la cantidad de individuos de la población de presas es proporcional a la cantidad que hay. Y esta tiene una solución que es una función exponencial, con una constante de integración y este alfa que ahora les voy a contar qué es. Me esperan un cachito que voy a guardar este archivo y listo, ahí seguimos. Bueno, análogamente, vamos a introducir otro supuesto, y acá está lo de que me pensé que no lo había puesto, que los depredadores, en ausencia de las presas, en ausencia de alimento, tienen un decrecimiento exponencial. ¿Esto qué es? Que la variación de la cantidad de individuos de la población de depredadores decrece proporcionalmente a la cantidad de individuos que hay. Es decir, una tasa de mortalidad más alta que la tasa de natalidad, por lo tanto, esta cosa va a quedar negativa y es proporcional a la cantidad de individuos presentes. Todas estas constantes que yo estoy escribiendo acá, en la descripción de este modelo, son constantes positivas. O sea, si voy a considerar que todas las constantes que aparecen son positivas, entonces cuando aparece un signo más, significa que hay un efecto positivo de lo que sea que esté describiendo, y cuando hay un signo menos, significa que hay un efecto negativo, como en este caso, ¿no? Bueno, otra cosa que vamos a suponer, un enésimo supuesto, es que estas especies de depredadores y presas conviven en un ambiente y que el efecto de la interacción entre ellos es proporcional al número de encuentros, como decía yo hoy, que es el producto de la cantidad de individuos de la población presa por la cantidad de individuos de la población depredadores. Entonces, uno podría escribir un sistema que involucre
la presencia de depredadores y presas en la variación de cada una de las poblaciones. ¿Qué dice esta ecuación de acá? Dice que la variación de la cantidad de presas crece exponencialmente, de la presa, crece exponencialmente con el número de presas que hay y decrece de manera proporcional a la cantidad de encuentros posibles entre los depredadores y las presas. Esto es, no todo encuentro termina en que un depredador se come una presa, por lo tanto, el efecto que produce el encuentro entre depredadores y presas tiene un efecto negativo sobre la población de presas, proporcional a ese número posible de encuentros, que es el total posible. Me van parando si hay algo que no queda claro. Y lo mismo podemos suponer para los depredadores. ¿Qué pasa con los depredadores? El encuentro de los depredadores con las presas es beneficioso para los depredadores porque tienen comida y viven felices. Entonces, esta ecuación describe la variación en el tiempo de la población de depredadores, que presenta un decrecimiento exponencial si no hay presas, y tiene un beneficio obtenido de la depredación, que es proporcional al número de encuentros entre los depredadores y las presas. Es decir, en estas ecuaciones, acá aparece una ecuación diferencial que describe la variación de P, donde están involucradas tanto P como D, es decir, el número de depredadores y el número de presas, y acá hay una ecuación diferencial que describe la variación del número de depredadores, donde están involucrados no solo el número de depredadores, sino también el número de presas. A esta cosa, a este acople de ecuaciones, donde tenemos dos ecuaciones que involucran a dos funciones, se lo llama sistema de ecuaciones diferenciales. O sea, tiene la misma estructura que un sistema de ecuaciones lineales o algebraicas, como vimos hace un par de meses, o un mes más o menos, pero solamente que las ecuaciones que están involucradas en este sistema son ecuaciones diferenciales, es decir, ecuaciones que involucran funciones desconocidas y sus derivadas, y hay en este caso, dos ecuaciones y dos funciones desconocidas. Las ecuaciones son las que describen la variación de P y la variación de D, y las funciones involucradas desconocidas son P y D. Particularmente, este modelo es un modelo que no tiene solución analítica, y eso es un problema a medias, porque después nos vamos a arreglar para analizar lo que nos interesa del sistema, sin necesidad de encontrar una solución analítica. Por suerte, sí existen las soluciones numéricas para esto, como voy a mostrarles ahora en un ratito. Vamos a ver qué son estas constantes que están involucradas acá, que llamé alfa, beta, gamma y delta. El alfa es la tasa de crecimiento de la población presa en ausencia de los depredadores, que es un efecto positivo, porque supusimos que la cantidad de, digamos que la población de presas aumenta exponencialmente si no hay depredadores. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir cuando digo no hay depredadores? Quiero decir que D es cero. Si D es cero, este término desaparece y la variación de la población de presas crece exponencialmente proporcional a la cantidad de presas. ¿Vamos bien? Bueno. ¿Qué mide este gamma? ¿Qué te confunde el positivo? Ah, porque son... ya entendí. A ver. A ver, sí. Todas las constantes son positivas. Todas. Entonces, el efecto positivo o negativo está dado por el signo que antepone a la constante. O sea, alfa vale 0,8, vale 1,3. Y gamma lo mismo. Entonces, ¿cómo hago para describir un efecto negativo cuando dentro de una ecuación le pongo un menos adelante? O sea, el gamma va a ser, qué sé yo, 1,8, con un menos adelante estoy indicando que es un efecto negativo.
Este signo acá, positivo acá, quiero decir que alfa es el efecto, digamos, lo que mide ese alfa es un efecto positivo para la población de presas. Eso es lo que quise significar con este menos entre paréntesis acá. Porque ¿qué estoy diciendo? Que si no hay depredadores, la cantidad de... La tasa de natalidad es más grande que la tasa de mortalidad, entonces el alfa ese mide un efecto positivo en la variación de la población. La población va a ser creciente. Y acá contesto a Julieta que el gamma incluye el signo negativo, porque como gamma es positivo, si le enchufo un signo menos adelante, tengo un número negativo, ¿no es cierto? O sea, acá con esto me aseguro que el efecto que tiene la interacción entre depredadores y presas, que está descrita por el producto P por D, sobre la población de presas, es negativo. Es decir, acuérdense que estamos pensando en un sistema donde solamente conviven depredadores y presas, que están mezclados homogéneamente, o sea que la chance de encontrarse es para todo lo mismo. Ese encuentro va a ser perjudicial para la población de presas, o sea, un encuentro puede terminar en que un depredador se come una presa, ¿no? Entonces, la interacción entre los depredadores y presas tiene un efecto negativo sobre la población de presas. Ese efecto negativo está medido por esta constante gamma, que es negativo, está dado por el signo menos que está antepuesto al gamma. Si yo aviso que todas las constantes son positivas, entonces este menos me asegura que menos gamma da negativo. No sé si me expliqué con eso a las preguntas que me hicieron. Bueno, vamos a ver las que siguen. Este beta, delta, ¿qué es el delta este? Ahora voy a hablar un poquito de estos dos. Este delta mide el efecto beneficioso sobre la población de depredadores de encontrarse con las presas. Escenario, se encuentran depredadores y las presas. Hay encuentros, algunos de esos encuentros terminan en que un depredador se come una presa. Esa situación es perjudicial para la población de presas y beneficioso para la población de depredadores. Miden cosas sustancialmente distintas. Este gamma de acá mide ¿cuánto disminuye? A ver, pensemos un cachito. Esto es una derivada. Estos son todos números positivos, excepto que este término que está acá está restado a este número de acá. Tenemos depredadores y presas, son números positivos, alfa y gamma son números positivos. Cuando yo hago esta cuenta, si no tuviera el término gamma PD, este número, alfa P, es una cantidad positiva. Entonces yo tengo la derivada de P, crece, porque tengo un número positivo. Esto de acá, lo que está haciendo es achicar el valor de la derivada, porque si yo le resto a alfa P, gamma PD, estoy obteniendo un número que es más chico que si tuviera solo alfa P. Es decir, este término de esta ecuación diferencial está mostrando una variación disminuida de P respecto de lo que pasaría si no estuviera el término. No sé si me expliqué bien. ¿Qué mide este gamma? Mide el efecto que tienen los depredadores sobre las presas. O sea, cada vez que ocurre un encuentro y que el depredador se come una presa, disminuye la cantidad de presas. Así de sencillo. No tan sencillo es la interpretación de este delta. Porque en esa misma interacción donde el depredador se come una presa, lo que está midiendo, o sea, lo que dice esta ecuación es, si no hubiera presas, o sea, si este término fuera cero, si P fuera cero y consecuentemente todo el término sería cero, los depredadores están en decrecimiento exponencial. Pero eso está salvado por la interacción entre los depredadores y las presas. O sea que a los depredadores encontrarse con las presas les produce un beneficio. Ese beneficio está midiendo la capacidad que tienen los depredadores de convertir el alimento
en unidades de masa de su propia especie. Es decir, yo me como el pollo todos los días, me encuentro yo depredador, ¿no? Y eso me permite procrear porque estoy bien, porque estoy sana, porque estoy alimentada, ¿no? Por suerte, no es me como el pollo, tengo un hijo, pero bueno, más o menos viene por ahí la mano. Es la capacidad que tiene la especie de depredadores de aumentar su variación poblacional a causa del encuentro con sus presas, que son su alimento. Y por supuesto es un efecto positivo para la población de depredadores. O sea, acá tenemos nuevamente un efecto positivo y un efecto negativo. El efecto positivo está dado por la interacción de las presas con los depredadores, y el efecto negativo está dado por el decrecimiento propio, la mortalidad propia de esta especie si no consigue alimento. Gamma y delta son las constantes de proporcionalidad según las cuales disminuye la población de depredadores, de presas, y aumenta la población de depredadores. Y son cosas que son muy distintas conceptualmente, y no tiene por qué ser lo mismo, el mismo efecto. Y insisto con esto porque después cuando hay que armar los modelos existe cierta tendencia a que valgan lo mismo, pero digo yo, si uno no está atento a que esto no tiene por qué ser así. Un encuentro entre un depredador y una presa perjudica a la población de presas de manera diferente de lo que beneficia a la población de depredadores. Por lo tanto, gamma y delta son esencialmente cosas distintas. Y por último, beta es de la constante de proporcionalidad que describe el decrecimiento exponencial de la población de depredadores si no hubiera presas. Y es un efecto negativo que está señalado en el sistema con un signo menos adelante de beta. O sea, si este número beta es un 0,8, con un menos adelante estoy asegurándome de que es un efecto negativo. Es decir que, bueno, esta estructura es lo que se conoce como sistema de ecuaciones diferenciales, particularmente para este tipo de modelo de depredador y presa, donde nosotros supusimos todas las cosas que acabo de mencionar. Como dije recién, este modelo no tiene solución analítica. ¿Qué quiere decir? No puedo encontrar una expresión explícita, PDT igual a algo, que haga ciertas simultáneamente las dos igualdades, que eso sería una solución de un sistema. O sea, en términos generales, ¿qué significa resolver un sistema de ecuaciones, de lo que sea, algebraica, de ecuación diferencial, no importa? ¿Qué significa resolver un sistema? Significa encontrar una solución, que es encontrar lo que sea que uno esté buscando, que haga ciertas, simultáneamente, todas las igualdades del sistema. ¿Qué estamos buscando en un sistema de ecuaciones diferenciales? Estamos buscando funciones. Estamos buscando una función PDT que describe la evolución, la variación de la cantidad de presas en el tiempo, y una función DDT que describe la cantidad, o la variación en el tiempo de la cantidad de depredadores. Que tuviera una solución analítica significaría que yo puedo encontrar una fórmula que describe la variación de P y la variación de D en el tiempo. Esta no la tiene. Podemos encontrar soluciones numéricas, para lo cual nos va a ayudar el R, y podemos hacer análisis cualitativos, que es lo que voy a hacer ahora. Mientras voy a ir introduciendo algunos conceptos. Estos números, PDT y DDT, son los que se llaman variables de estado del sistema. ¿Qué quiere decir una variable de estado? Acá hay dos palabras que quiero decir. Variable, porque PDT y DDT son variables, porque varían con el tiempo. Y de estado, porque dicen en qué estado está el sistema, o cuál es el valor de P y de D para cada T. En cada momento que uno mira al sistema, uno abre la puerta, mira el sistema, hay una cantidad de presas, una cantidad de depredadores. Ese es el estado del sistema.
pero además es un estado variable. Por eso, estas funciones, que son las funciones solución del sistema de ecuaciones diferenciales, se las llama variables de estado. Yo podría dibujar, entonces, en un eje el número de individuos de la especie presa y en otro eje el número de individuos de la población de depredadores. Y en cada momento, en cada instante de tiempo t, va a haber una cantidad de presas y una cantidad de depredadores que se pueden representar como un punto en este plano. En este punto, yo tengo un número de presas y un número de depredadores. Y el tiempo está implícito. A este plano, en el cual yo puedo dibujar todas las combinaciones posibles del número de presas con el número de depredadores, se lo llama plano de fases del sistema, que son todos los puntos posibles, PD, de todas las combinaciones posibles de los valores de depredadores y de presas. Obviamente, para este ejemplo, tiene sentido mirar el primer cuadrante. Y ni siquiera nos interesa qué pasa sobre los ejes, porque ¿qué pasa sobre el eje horizontal? Acá hay presas, pero no hay depredadores. O sea, la segunda componente del par PD es 0. ¿Y qué nos interesa? Deja de ser un sistema, ¿no? Si no hay depredadores, hay solo presas, deja de ser un sistema y tengo solamente la ecuación de la presa. Si estoy parada sobre el eje vertical, los puntos tienen la pinta 0, algún valor de depredadores, es decir, que nuevamente deja de ser un sistema porque estoy mirando una situación donde no hay presas, entonces deja de ser un sistema. ¿Cuándo es un sistema? Cuando hay presentes, tanto depredadores como presas, que se restringe a esta región, que es P mayor que 0, D mayor que 0. Y por supuesto, todo el plano es el plano de fases, ¿no? El plano de fases es un plano que tiene dos ejes, PD, lo que pasa es que, bueno, de este lado tenemos cantidad de presas negativas y acá abajo tenemos cantidad de depredadores negativos que no nos interesan. Pero matemáticamente existen esas regiones. Bueno, a medida que el tiempo pasa, o sea, yo me paré acá, voy a volver acá atrás un minuto, estoy parada en un punto que es, hay ahora, en el instante t, una cantidad de presas y una cantidad de depredadores que están representadas por ese puntito en este plano de fases. Ahora, a medida que el tiempo pasa, va a cambiar el número de depredadores y va a cambiar el número de presas porque es un sistema dinámico, ¿no? Los depredadores y las presas se encuentran, unos se lo comen a los otros, después tienen cría y etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo describo gráficamente el aumento del número o la variación del número de presas? Es un desplazamiento horizontal de ese punto. Si muevo este punto a la derecha es porque hay más presas. Las presas crecen para la derecha y decrecen hacia la izquierda, hacia su cero, ¿no? Y también con los depredadores. ¿Cómo describo gráficamente la variación de los depredadores? Si aumenta el número de depredadores, el puntito se va a desplazar para arriba. Y si disminuye la cantidad de depredadores, el puntito se va a desplazar para abajo. Si combino esas dos cosas, una variación del número de depredadores y el número de presas, lo que va a hacer es mover ese punto para algún lado en el plano. Si tengo más presas y más depredadores, voy a irme a parar para allá. Si tengo más presas y menos depredadores, voy a venir para acá. A ver, voy a poner el dibujito acá. Si el punto se mueve para allá, es porque tengo más presas, pero menos depredadores. Si tengo un punto que se desplaza para allá, tengo menos presas y menos depredadores. Y si tengo un punto que se desplaza para allá, voy a tener, para allá, menos presas y más depredadores, ¿no? Entonces, si solo se modifican las presas, el desplazamiento es horizontal. Si solo se modifican los depredadores, el desplazamiento del punto es vertical. Si se modifican tanto depredadores como presas, el punto se va para cualquier lado.
Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, entonces, a medida que pasa el tiempo, lo que va a pasar es que este punto del cual yo partí, que es un valor de la cantidad de depredadores y un valor de la cantidad de presas, se va a desplazar por el plano, para algún lado. Es decir, que en la evolución de este sistema, lo que va a hacer es dibujarme una trayectoria o un caminito en el plano donde voy a tener la variación del número de la variación conjunta del número de depredadores y el número de presas en la medida que transcurre el tiempo. A este dibujito en el plano que se produce por esta variación simultánea del número de depredadores y el número de presas en el tiempo, se lo llama trayectoria u órbita del sistema. Que lo que va a hacer es describir precisamente la variación conjunta de estas dos cosas donde el tiempo está implícito. O sea, yo no veo el tiempo acá. ¿Cómo vería el tiempo? Si yo fuera habilidosa con las herramientas informáticas, pero no lo soy, lo que tendría que haber hecho es un videíto donde a medida que pasa el tiempo, este punto de acá, se desplaza por esa trayectoria. Ese es el tiempo está metido dentro de esta dinámica. Yo no lo veo acá en el gráfico, el tiempo. Pero sé que si arranqué de acá y me paro acá, este es un tiempo posterior, donde variaron tanto el número de depredadores como el número de presas. Lo que voy a contar ahora es cómo hacer un análisis cualitativo de este sistema, para lo cual vamos a buscar los puntos o las regiones del plano, son puntos en realidad que están alineados en algunas curvas, donde las dos derivadas que están descritas por cada ecuación diferencial son cero. Como sabemos que son funciones continuas, eso, bueno, no lo dije por ahí, pero a ver, me voy a volver para atrás. A ver, por ejemplo, acá. No, más atrás. Más adelante. Acá. Estas funciones, esta de acá, es una función de P y D. Y esta función de acá es otra función de P y D. Como estas funciones son continuas, yo lo que sé, y lo que estaba... ¿dónde estaría? ¿Por acá? Acá. Como esas funciones son continuas, las funciones que describen, o que con las que uno describe la variación de P y la variación de D, si uno identifica los ceros, sabe que la P' y la D' va a cambiar de signo eventualmente de un lado al otro del cero, porque no hay saltos, digamos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es buscar en qué lugares del plano P' y D' son cero. ¿Qué son estos ceros? Estos ceros están indicando los puntos del plano donde no hay variación para P, es decir, que P se mantiene constante, análogo D. Esos puntos están reunidos en curvas, que eventualmente pueden ser rectas, como el ejemplo que vamos a ver ahora, y representan la condición de equilibrio para P. Recuerden que en la clase pasada habíamos definido la idea del equilibrio. Un equilibrio es un conjunto de condiciones para los cuales la variación de P es nula, es decir, el sistema está quieto. Y lo mismo para D, ¿no? Voy a tomar la primera ecuación. En la primera ecuación, la condición de equilibrio para la población de presas va a ser igualar la derivada de la función presas a cero. Esto ocurre en dos momentos. Cuando P vale cero, es decir, no hay presas, por lo tanto no hay variación, y el gráfico de P igual a cero en el
plano de fases donde tengo P en el eje horizontal y D en el eje vertical, es una recta que coincide con el eje vertical. O sea, hay depredadores, pero no hay presas. No nos interesa. Y también esto ocurre en esta ecuación cuando este paréntesis, alfa menos gamma D, es 0. Alfa menos gamma D igual a 0 significa, despejando, que D es alfa sobre gamma. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un número de depredadores, un número específico de depredadores, que está dado por esta proporción, y no nos importa acá que esta proporción sea un número no necesariamente entero, porque estamos suponiendo que P y D son variables continuas y derivables. Esta cantidad de depredadores, o podemos pensarla como una proporción de depredadores, hace que la población de presas esté en equilibrio. La representación gráfica de esto es una recta paralela al eje horizontal, es decir, paralela a la cantidad de presas. Ahora voy a hacer el dibujito. Es decir, esta ecuación, estas dos rectas punteadas que yo dibujé acá, esta recta vertical y esta recta horizontal, son las condiciones de equilibrio para la población de presas. Es decir, si yo estoy parada en algún punto sobre este eje, que es no hay presas, o sobre esta recta, que es esa cantidad de depredadores, las presas se mantienen en equilibrio. La cantidad de presas no aumenta ni disminuye, se mantiene constante. Fíjense que si yo tomo un punto cualquiera, acá donde tengo el puntito rojo, tiene coordenadas alguna cantidad de presas, no sé cuántas, y exactamente esa alfa sobre gamma depredadores. Si yo reemplazo ese número acá, si D vale alfa sobre gamma, acá me queda alfa menos alfa, que es 0, y P' o de P a dt es 0. Entonces, en el plano de fases existen estas dos rectas, que es la recta vertical y la recta horizontal esta, que es una cantidad de depredadores, que indican las condiciones del sistema para las cuales las presas no varían. Si hay menos depredadores que ese umbral, las presas van a aumentar porque hay menos chance de que se las coman, ¿no? Entonces, ¿qué significa que aumentan las presas? Que cualquier punto que se encuentre en esta condición con D más chico que esta recta horizontal, la tendencia del sistema o de la trayectoria en el tiempo va a ser hacia la derecha, al aumento de la población de presas. Si hay más depredadores que ese umbral, lo que va a haber, la chance de que alguien te coma son altísimas, entonces cualquier punto que esté por arriba de esa recta umbral va a hacer que el sistema evolucione en el tiempo con la tendencia de las presas hacia la disminución. Es decir, que esta isoclina, que es la condición de equilibrio para las presas, parte del plano, o el primer cuadrante, que es lo que nos interesa, en dos regiones. Tenemos tres posibilidades. Si estamos parados sobre la recta D igual a alfa sobre gamma, la cantidad de presas se mantiene constante. Si estamos por arriba de la cantidad de depredadores, la cantidad de presas disminuye, o sea, el sistema se evoluciona hacia la izquierda. Y si estamos por debajo uno puede hacer una analogía política también con eso, ¿no? Si tenemos muchos depredadores, el sistema evoluciona para la izquierda. Si estamos por debajo de la cantidad de depredadores, el sistema evoluciona para la derecha. Con los depredadores podemos hacer el mismo análisis, tomando la segunda ecuación del sistema. ¿Cuánto es la variación de D va a ser 0? Es decir, ¿cuál es la condición de equilibrio para la población de depredadores? La condición de equilibrio para la población de depredadores es que su derivada sea 0. Esta derivada, acá lo que hice fue sacar factor común D y me quedó menos beta más delta por P. Si yo quiero igualar a 0 este producto, puede ser que D valga 0, es decir, no hay depredadores, entonces la verdad ni me interesa, y eso es
la recta que coincide con el eje horizontal, o también puede ser que este paréntesis sea 0. Si este paréntesis es 0, quiere decir que el número de presas es esta cantidad beta dividido gamma. Se deduce de esas dos constantes, es el cociente entre beta y gamma. ¿Qué es esto? Este es un número de presas preciso para el cual la cantidad de depredadores no varía. Es decir, tienen lo que necesitan justo y necesario para subsistir en la misma cantidad que son. Nacen lo mismo que mueren cuando la cantidad de presas existe y es esta. Gráficamente, nuevamente, estas dos condiciones, B igual a 0 o P igual a beta sobre gamma, son dos rectas. Quiero advertir que no necesariamente son rectas las isoclinas en este ejemplo particular, ¿no? Las isoclinas son los ceros de las derivadas. La derivada de la primera, cada ecuación diferencial que está involucrada en un sistema es una derivada. Esa derivada uno le iguala a 0 y obtiene el conjunto de condiciones para las cuales esa derivada es 0, que puede ser cualquier cosa. Particularmente pueden ser dos rectas, una recta, no sé, una curva. Depende de la ecuación que uno tenga, depende cómo es la función a la cual está igualada la derivada. En este caso particular tenemos que para esta ecuación, que es la segunda, que es la de los depredadores, tenemos dos rectas que son el conjunto de condiciones del sistema donde los depredadores no modifican su número, se mantienen constantes, que es acá abajo, que es no hay depredadores, y bueno, si no hay depredadores, no hay cambio en la cantidad de depredadores, o esta cantidad de presas. Cualquier punto que esté sobre esta recta tiene esta coordenada P y alguna coordenada B. Si uno reemplaza eso, el valor de ese punto acá en la ecuación diferencial, la cuenta da 0. Al igual que el caso anterior, estas isoclinas, para esta ecuación diferencial, parten el primer cuadrante en dos pedacitos. Si tenemos menos presas de la cantidad umbral, la población de depredadores disminuye. Es decir, el sistema evoluciona hacia abajo. Y si tenemos más depredadores, más presas que este valor umbral, es un viva la pepa y los depredadores aumentan en su cantidad. Lo que hice acá, en estas últimas diapositivas, fue analizar cómo evolucionaría el sistema o cómo evoluciona el sistema considerando separadamente la ecuación que describe la variación de las presas y la ecuación que describe la población de depredadores. En cualquier caso, existe, por lo menos en este ejemplo, un punto que es una combinación de depredadores y presas donde se hacen simultáneamente nulas las dos derivadas. A ese punto, o puntos, porque puede haber más, pero en este caso hay uno solo, para los cuales simultáneamente P' y D' son 0, se lo llama equilibrio del sistema. O sea que entonces tenemos las isoclinas, son los equilibrios de cada ecuación, que se analizan separadamente. Los equilibrios del sistema son los puntos, lo que haya, para los cuales todas las ecuaciones involucradas se hacen 0 a la vez. Es decir, el sistema está quieto. Cuando uno mira las isoclinas, está mirando dónde está quieta una de las poblaciones y la otra varía. Cuando uno mira el equilibrio, está considerando aquellos puntos que hacen simultáneamente 0 todas las ecuaciones involucradas, por lo tanto, todas las poblaciones, lo que sea, las funciones que uno esté describiendo, no varía ninguna. Por lo tanto, se llama equilibrio del sistema. El equilibrio del sistema va a estar en la intersección de las isoclinas que corresponden a cada ecuación. Un punto que no sea un punto de intersección de isoclinas no es un equilibrio del sistema, es decir, que el sistema está fuera de la situación de equilibrio. ¿Qué significa que el sistema está fuera de la situación de equilibrio? Que el sistema se va a mover de ahí.
porque en la medida que pasa el tiempo, o cambia una población o cambia la otra. Es decir, que el punto se desplaza en el tiempo. Si el punto está en el equilibrio, como tanto P como D son 0, el sistema no se mueve de esa situación. A ver, que te espero que me estás preguntando, Roxana. Si se parte de un punto, si uno arranca desde el equilibrio, ahí se queda para siempre. Si uno arranca de un punto que no está en el equilibrio, puede pasar cualquier cosa. Y de eso se trata toda esta unidad, de analizar cómo evoluciona el sistema si uno arranca con una condición fuera del equilibrio. Y como vimos en la clase pasada, pueden pasar 3 cosas. Ahora lo voy a repetir igual con lo del péndulo. El sistema puede volver al equilibrio, el sistema puede mantenerse próximo al equilibrio o el sistema se puede alejar del equilibrio. Por ejemplo, volviendo un poquito para atrás, recién vimos que tanto el eje X como el eje Y, o el eje P y el eje D, son isoclinas para las ecuaciones diferenciales y se cortan en el 0, 0. ¿No? El 0, 0 también es un punto de equilibrio. Es decir, es un sistema donde no hay depredadores ni presas. O sea, un sistema vacío. Es una situación de equilibrio. Si no hay depredadores ni presas, el sistema se mantiene ahí forever, sin depredadores y presas. Ahora, si nosotros nos salimos un poquito de ahí y nos paramos acá, es decir, ponemos algunos depredadores y algunas presas, un análogo de Adán y Eva, pero para depredadores y presas, el sistema evoluciona. Y bueno, vamos a ver, no sé, dependen de alfa, beta, gamma y delta para qué lado se va el sistema, ¿no? Pero bueno, podría volver para 0 como podría irse para otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es analizar estas distintas situaciones que se pueden dar. Si no estamos en el equilibrio, en un equilibrio del sistema, al menos una de las funciones involucradas va a variar. Es decir, que el sistema se puede mover así, se puede mover así o se puede mover para cualquier lado. Si miramos solo las presas, pasa esto, ¿no? Que las presas aumentan por debajo del umbral de depredadores y disminuyen por arriba del umbral de depredadores. Si miramos solo los depredadores, que fue lo que hicimos recién, hay un umbral de presas. Si hay más presas que estas, los depredadores aumentan, y si hay menos presas que estas, los depredadores disminuyen. Si miramos todo junto, simultáneamente, acá se presentan 4 situaciones posibles. Si estamos en este cuadrante de acá, fíjense que lo que hice acá fue superponer el gráfico de la derecha al gráfico de la izquierda. Entonces, tengo acá la isoclina para P, acá P' es 0, y acá tengo la isoclina para D, es decir, D' 0. Entonces, eso me va a resultar en 4 combinaciones posibles. Las 2 derivadas positivas, las 2 derivadas negativas, y una positiva y una negativa intercambiadas. Acá abajito tengo aumentando las presas y aumentando los depredadores. Es decir, que el sistema tira arriba a la derecha. Aumentan los depredadores y aumentan las presas. Es decir, el punto tira para la derecha porque aumentan las presas y tira para arriba porque aumentan los depredadores. Conclusión, el sistema tira como muestra esta flecha azul. En este sector de acá, donde la cantidad de depredadores está por arriba del umbral y la cantidad de presas está por arriba del umbral para los depredadores, tengo, como prevé el gráfico de la derecha, un aumento de depredadores y como prevé el gráfico de la izquierda, una disminución de las presas. Es decir, que al punto PD va a tener una tendencia hacia la izquierda con P y hacia arriba con D. Consecuentemente, va a tener, el sistema tironeará para arriba a la izquierda. Acá estoy parada por acá para las presas y por acá para los depredadores. Es decir, disminuyen las presas, disminuyen los depredadores, ¿no?
Entonces, el sistema, el punto que está acá, va a tender, este punto está fuera del equilibrio, entonces, ¿hacia dónde se va a ir el punto? ¿Hacia dónde espero que se vaya? Se va a ir hacia abajo, a la izquierda. Y por último, acá, que es la combinación que queda, disminuyen los depredadores, pero aumentan las presas, y el sistema tiende hacia abajo a la derecha. Esto produce un tipo de dinámica del sistema que está descrito por esta elipse que dibujé acá a la derecha. Esta elipse describe la evolución simultánea del número de depredadores y el número de presas en el paso del tiempo. Es decir, que cuando pasa el tiempo, la cantidad de depredadores y de presas da vueltas en esa elipse. Quiero aclarar acá que no siempre, esto es lo que se llama una trayectoria o una órbita del sistema. Lo que quiero aclarar es que no siempre las trayectorias o las órbitas son curvas cerradas. En este ejemplo particular, sí es una curva cerrada, todavía no tenemos elementos para saber por qué, lo vamos a ver el miércoles. Pero bueno, ¿qué me está señalando esto? Me está señalando que si yo arranco de un punto por acá, donde pongo la manito, no sé si ustedes ven la manito o el puntito, pero bueno, donde tengo el puntito rojo y la manito, si arranco de un punto ahí, el sistema va a hacer esto en la medida que pase el tiempo. Va a subir, como prevé esta flecha, hacia allá, va a cruzar esta isoclina. En esta isoclina, como P' es 0, solo aumenta D y pasa verticalmente acá. Después va a dar la vuelta hacia acá hasta que llegue a esta isoclina, donde D' es 0, es decir que no hay variación de D y solo hay de P, y va a seguir dando la vuelta eternamente en esta trayectoria. Contestando a tu pregunta, Roxana, lo que está pasando acá es que si yo arranco fuera de una situación de equilibrio, el sistema se mantiene por ahí, dando vueltas por ahí. No va a la situación de equilibrio, no llega a la situación de equilibrio, en este caso, ¿no? No siempre dan elipses, ahora vamos a ver que no, ahora no, el miércoles vamos a ver que no, puede ser cualquier cosa. Hay trayectorias en forma de espiral, hay trayectorias que son curvas, como unas parábolas, por ejemplo. Vamos a ver los distintos tipos de trayectorias que pueden tener los distintos tipos de sistemas. Eso lo vamos a alcanzar a ver recién el miércoles. Lo que quiero mostrar ahora es una cosa que es importante, es cuál es la diferencia entre esta representación gráfica y la representación gráfica de las funciones P y D respectivamente. Porque acá no está dibujada P y D. Yo no sé cómo es P y cómo es D. Lo que sí sé es cómo varían conjuntamente P y D, pero de cada una no sé nada. En este gráfico lo que tengo acá es el número de presas y depredadores y el tiempo, que estas sí son P y D. En este cachito acá, esto que está acá insinuado en ese cuadradito, es la elipse de recién. La voy a mostrar de vuelta. Es esta elipse de acá. Si yo me concentro en este pedacito de acá, es en este pedacito del ciclo, donde aumentan los depredadores y aumentan las presas, tengo esta respuesta para las presas que aumentan y esta respuesta para los depredadores que aumentan. Una vez que pasé esta isoclina horizontal, empiezan a disminuir las presas por la presión de la depredación, o sea, hay un montón de presas. Empiezan a aumentar los depredadores porque hay un montón de comida y le va bárbaro. Hay tanta presión de la depredación que empiezan a disminuir la cantidad de presas. Cuando empieza a disminuir la cantidad de presas, todavía los depredadores están gordos y felices, y hasta que, mientras estén en esta situación, en esta condición, va disminuyendo la cantidad de presas y aumenta la cantidad de depredadores. O sea, los depredadores siguen aumentando a pesar de que empieza a disminuir la cantidad de presas. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo pasa eso? Hasta un punto donde la cantidad de presas es insuficiente para sostener esa cantidad de depredadores, entonces la presión de la depredación hace que el número de presas disminuya tanto que empieza a disminuir la población de depredadores.
Es decir, estamos acá hay unas rayitas que ni se ven, pero bueno, después las puedo poner más fuertes. Empiezan a disminuir, como ya disminuyeron un montón las presas, empiezan a disminuir los depredadores. Y por último, en este último tramo de la trayectoria, de la órbita, como ya no hay depredadores, las presas empiezan a recuperar su población, empiezan a aumentar las presas en la medida que los depredadores van todavía disminuyendo. Y este ciclo se repite, en este caso, que la trayectoria es una elipse. Como bien pregunta Roxana, la trayectoria en forma de elipse es para este caso particular. No hay infinita variedad, pero hay unas cuantas variedades de trayectorias que vamos a ver más adelante. Entonces, resumiendo hasta acá, un sistema de ecuaciones diferenciales, dos ecuaciones diferenciales, como vamos a ver. Por ahí vamos a ver algunos teóricos de A3, pero son más teóricos que gráficos. Vamos a poder determinar las isoclinas, que son los ceros de cada ecuación diferencial, que dan las condiciones de equilibrio para cada función en particular. De ahí vamos a encontrar los puntos de equilibrio del sistema, que son aquellos puntos donde el sistema está quieto, que puede ser varios puntos, no tiene por qué ser uno solo. Fuera de esos puntos de equilibrio, el sistema se mueve, y se mueve sobre trayectorias. Todo eso está dibujado en el plano de fases, donde yo tengo dibujada en un eje una función y en el otro eje la otra función, y el tiempo está implícito, y el sistema evoluciona describiendo un movimiento sobre el plano que es la variación simultánea de las dos funciones respecto del tiempo. Aparte, uno puede conseguir unas funciones analíticas o numéricamente que describan cómo es la variación de cada una de esas poblaciones, de cada una de esas funciones respecto de la variable tiempo, ahora sí explícitamente, porque acá está el tiempo metido acá abajo, acá está el tiempo y acá está lo que sea que uno quiera dibujar. En este caso, los depredadores y las presas, que tienen en este ejemplo particular un comportamiento cíclico, que está descrito por la elipse. O sea, la elipse, si uno da vuelta alrededor de una elipse, está obteniendo un comportamiento cíclico, ¿no? Y este comportamiento cíclico se ve en estas funciones que tienen forma de senos o cosenos. Bueno. Listo con la parte aplicada, digamos, y vamos a meternos ahora en la parte un poquitito más formal de los sistemas de ecuaciones diferenciales. Y el estudio de la estabilidad de los equilibrios, que es lo que nos importa ver. Primero vamos a definir qué es un sistema de ecuaciones diferenciales autónomo plano. Es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ordinarias quiere decir que son funciones de una variable independiente, en este caso x de t e y de t, escritos de esta manera. La derivada de x igual a una función que involucra x y a y la derivada de y igual a otra función que llamé g, que involucra x a y. Este sistema se llama autónomo porque la variable independiente, que en este caso es t, no aparece explícitamente, como en el de recién. El de depredadores y presas, el tiempo no aparece, yo no lo veo en las ecuaciones. Y es plano porque se trata de dos funciones, y su representación, el plano de fase de lo que uno está estudiando es un plano que tiene acá una función y acá otra. Estas funciones f y g tienen que ser funciones continuas y derivables para poder hacer todo esto. Pero pueden ser lineales o no lineales. En el ejemplo que vimos de los depredadores y las presas, el sistema, las funciones f y g, que eran estas que involucraban al alfa, beta, gamma y delta, son funciones continuas, son funciones derivables, pero no son lineales, porque aparecía el producto P por D. También uno lo puede encontrar escrito así, x' igual a algo que involucre a x y y prima igual a algo que involucre a x y. A ver, Roxana.
un sistema, no sé si te acordás, habíamos visto la clase pasada, que una ecuación diferencial es autónoma si no aparece en su formulación explícitamente la variable independiente. Son estas, la mayoría de las que hemos visto, la ecuación diferencial de crecimiento malthusiano, la de crecimiento logístico, en la formulación de la ecuación diferencial, el tiempo no aparece, no se ve en la escritura de la... Voy a volver para a ver. ¿Qué estaríamos por acá? A ver. Ay, fíjate que acá, en esta... acá, en este sistema, esto es P' igual a alfa por P menos gamma PD. Y esto es D' igual a menos beta D por más delta PD. El tiempo acá no aparece, no está en esta función y en esta función. Esta es la F y esta es la G, ¿no? Que son dos funciones lineales, dos funciones continuas y derivables que involucran dos variables que son las funciones que yo estoy buscando, las incógnitas de este sistema. Pero la variable independiente, que es T, no aparece acá en esta expresión. Entonces, no me acuerdo ni dónde estaba, a ver si acá estaré. No, ya había pasado un montón. Entonces, esto que hay ¿qué tengo acá? La derivada de una función igual. Acá hay un problema semántico. Yo estoy buscando... un sistema de ecuaciones diferenciales es una pregunta que involucra a varias funciones, que son, en este caso, x de t e y de t, que son dos funciones de las cuales no sabe uno cómo es la fórmula ni el dibujo. ¿Qué sabemos de estas funciones? Sabemos que la derivada de una de ellas, como una función de las dos funciones que estoy buscando, y la derivada de la otra se puede escribir como otra función de las funciones que estoy buscando. Estos serían los miembros de la derecha de estas ecuaciones diferenciales, son unas cuentas que involucran a las funciones desconocidas que estoy buscando, que serían las que hacen cierta la igualdad de las dos igualdades de este sistema. Que sea autónomo significa que en esas cuentas la variable independiente, que es t, en este caso no está. No está explícitamente, por supuesto está tácitamente porque está metida dentro de las funciones que estoy buscando, ¿no? Bueno, no sé si te contesté con esto que dije, si te contesté tu pregunta. Entonces, cosas que ya definimos. ¿Qué es una isoclina de un sistema de ecuaciones diferenciales? Son todas las curvas, particularmente pueden ser rectas, para las cuales f' es 0, x' es 0, o sea, esta función es 0, el miembro de la derecha de esta ecuación diferencial es 0, o el miembro de la derecha de la segunda ecuación diferencial es 0. Cada ecuación diferencial que constituye un sistema tiene sus propias isoclinas, que van a ser las isoclinas que corresponden a x' y las isoclinas que corresponden a y'. Acá señalé particularmente que hay una O, porque son todos los puntos que hacen 0 la primera ecuación, la primera derivada, o todos los puntos que hacen 0 la segunda. Esas serían las isoclinas. Entonces un sistema tiene isoclinas que aporta cada una de las ecuaciones que están involucradas en el sistema. Y las intersecciones de esas isoclinas que correspondan a ecuaciones distintas son los equilibrios del sistema. Es decir, supongamos que, para hacer facilita la cosa, yo encuentro una recta que hace 0 la primera ecuación y otra recta que hace 0 la segunda ecuación. Si esas rectas se cortan, en el punto de intersección voy a tener un 0 que corresponde a la primera y a la segunda. Ese es un equilibrio del sistema.
Si yo tengo dos rectas acá y dos rectas acá, las intersecciones de las dos primeras con las dos segundas van a ser los equilibrios de este sistema, que van a ser todos los puntos que hacen simultáneamente cero a las dos ecuaciones. Sí, Lucila, te espero a ver qué me preguntas. No necesariamente. Cada ecuación diferencial va a tener sus isoclinas. Suponete, por ejemplo, que esta función f sea un polinomio de grado 3. Entonces voy a tener que se pueda factorizar de la forma x menos a por x menos b por x menos c. Esos tres valores, que son tres valores constantes, son tres isoclinas para la primera. Y supongamos que este es un polinomio de grado 1, por ejemplo, x más 2. Acá voy a tener una isoclina que corresponde a la segunda. O sea, la cantidad de isoclinas de cada ecuación diferencial puede ser diferente. Sí voy a tener, voy a tener isoclinas que corresponden a la primera. Acá les quiero hacer una recomendación, que es, agárrense lápices de colores, por lo menos 2 colores, porque vamos a necesitar dibujar las isoclinas que corresponden a una ecuación y las isoclinas que corresponden a otra. Si hay más de una, se van a cruzar en varios lados. Entonces necesitamos identificar aquellos puntos donde se cruzan isoclinas que corresponden a distintas ecuaciones, porque voy a necesitar identificar cuáles son los puntos que hacen cero simultáneamente a todas las ecuaciones involucradas, para encontrar los puntos de equilibrio, ¿no? En las isoclinas tengo los equilibrios de una ecuación, en la otra isoclina tengo los equilibrios de la otra ecuación, en la intersección tengo los puntos de equilibrio de las dos a la vez. Esos son los equilibrios del sistema. Si en particular, y de esto nos vamos a ocupar en la clase que viene, estas funciones, que son las que están a la derecha de los signos de igual en las dos ecuaciones, son lineales. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen pinta de una recta, o sea, es un número por x más un número por y, otro número por x más otro número por y. El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, autónomo, plano, se llama sistema lineal. Y lo que tiene de ventajoso es que se puede escribir en forma matricial, donde uno encuentra un punto de contacto entre lo que vimos hasta ahora de matrices y esta parte de ecuaciones diferenciales. Los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, autónomos, de ecuaciones diferenciales ordinarias, se pueden escribir en forma matricial. ¿De qué manera? Voy a tener un vector que corresponde a las derivadas de x y la derivada de y. O sea, acá está x' e y', que corresponden a la derivada de x y la derivada de y, que son los lados izquierdos de las igualdades. Una matriz, que es la matriz de coeficientes del sistema, que está constituida por los números que multiplican a x y a y en cada una de las ecuaciones, que tienen que estar ordenadas. Es como igual que el sistema de ecuaciones algebraicas que vimos antes, solamente que en vez de estar igualado a un vector de términos independientes, está igualado a las derivadas. Y voy a tener x e y, que son la pregunta, o sea, cuáles son la función x de t e y de t que hacen cierta esta igualdad. Es decir, que el sistema de ecuaciones diferenciales lineal tiene una representación matricial, que tiene una matriz que está constituida por los coeficientes del sistema, un vector de incógnitas que tiene en cada componente la función que estoy buscando, y el vector resultado es el vector de derivadas de las funciones que estoy buscando. Hasta acá no hay mucho misterio, hay que traducir. ¿Qué hay que hacer? Ordenar las ecuaciones diferenciales del sistema de manera que me quede la derivada igual a lo otro tiene que ser una función lineal, tiene que estar siempre primero la función
X y siempre segundo la función y uno arma la matriz del sistema. Que por suerte son matrices 2×2. A ver, uno podría tener un sistema de 3 ecuaciones diferenciales con 3 funciones incógnitas involucradas, sí, y la matriz del sistema, si el sistema es lineal, se puede escribir como una matriz 3×3 de coeficientes del sistema. Lo bueno de este sistema es que este sistema sí tiene una solución explícita. Y la solución explícita se calcula en base a los autovalores y los autovectores de la matriz A. Acá está escrita la forma general de la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Esto qué es? Que la variable X, acá tengo un vector, donde la primera componente es la función desconocida X y la segunda componente es la función desconocida Y. Esto se puede leer por fila, digamos, ¿no? Podemos decir, la X es igual a este factor multiplicado por D1, 1, más este factor multiplicado por D1, 2, que sería todo la primera componente de cada vector multiplicado por los numeritos que aparecen ahí. Y lo mismo con la segunda componente. ¿Quiénes son estos números que están involucrados? Son los autovalores de la matriz A, que están acá en el exponente de E a la lambda 1t es el autovalor lambda 1 multiplicado por la variable independiente t, multiplicado por un autovector correspondiente a este autovalor. ¿Cuál autovector? Cualquiera de la familia. Más otro término que involucra al otro autovalor multiplicado por un autovector que corresponde a ese autovalor. Y alfa 1 y alfa 2 son coeficientes de la combinación lineal de estos autovectores. A ver, Lucila. No, esa es la forma general de la solución. En realidad, esto sale de acá. No lo dije, por eso te perdiste. Si miremos con generosidad esta ecuación. ¿Qué dice acá? Dice, olvidémonos que esto es una matriz y que son vectores, qué sé yo. ¿Qué dice acá? X' igual a un número por X, ¿no? Ese X' igual a un número por X, ya vimos la vez pasada que si X fuera una función y no un vector, tendría una solución exponencial, ¿no? Sabemos que la forma general de la solución de una ecuación diferencial, a ver, voy a dibujar acá. A ver si puedo dibujar acá, no, bueno, a ver, no me va a salir. Si yo tengo esto, si tengo eso, ya sabemos que la X es una constante por E, bueno, a la K por T. Bueno, no me sale, chicos, no puedo escribir con el mouse. Ahí está. Pero se acuerdan, ¿no? Que si la ecuación diferencial es X' igual a K por X, vimos la clase pasada que la solución es una constante, que es la constante de integración, o que sale de la constante de integración, por E a la K por T. ¿Hasta ahí? ¿Se acuerdan eso? Bueno, entonces, por analogía con esta solución, las soluciones de los sistemas de un sistema de ecuaciones diferenciales se puede escribir en forma vectorial utilizando los autovalores de la matriz A y los autovectores que corresponden a esos autovalores. De los cuales sabemos un montón de cosas. Por ejemplo, sabemos que si los autovalores son diferentes, los autovectores son linealmente independientes. ¿Y cómo hacemos para usar los autovalores o sea, de una matriz A en general, en términos generales, yo obtengo dos autovalores, reales o complejos? Después vamos a ver un poquito más de eso, de qué tipo de autovalores uno se puede encontrar, ¿no? Lo más conservador sería suponer que yo podría construir una solución general utilizando ambos autovalores,
autovectores que correspondan a esos autovalores y hacer una combinación lineal de esas dos cosas, que esto es lo que dice acá. Acá hay una combinación lineal de los dos autovectores que corresponden a los dos autovalores multiplicados por coeficiente de combinación lineal, multiplicados por E a la lambda t, que es la forma general de esta solución. Voy a seguir un poquitito y la clase que viene voy a retomar esto para ver si puedo explicar con más detalle de dónde salen estas soluciones. Voy a seguir repasando algunas cosas que ya dije. La x de t y la y de t, que son variables, las funciones que yo estoy buscando, que son las incógnitas del sistema, son lo que se llaman las variables de estado y que se dibujan en un plano de fases, que es el plano donde dibujo x, dibujo la y la t no aparece explícitamente. Y como dije también, la evolución del sistema a lo largo del tiempo es lo que se llama trayectoria u órbita del sistema. Lo que nosotros vamos a hacer, no hoy porque ya se nos acaba el tiempo, es estudiar cómo evolucionan estos sistemas a lo largo del tiempo en las proximidades de los equilibrios, que va en el sentido de la pregunta que hizo Roxana hoy, que es si el sistema vuelve al equilibrio o no vuelve al equilibrio. En cada punto del plano de fases, yo puedo dibujar, o sea, ¿yo qué información tengo? Tengo la información de cuánto vale la derivada de x y cuánto vale la derivada de y en cada punto, que es la información que me da el sistema de ecuaciones. Ahora voy a poner un ejemplo. Si yo en cada punto del plano pongo una flechita que apunta según el valor que tiene x' e y', a ese plano de flechitas se lo llama campo de direcciones. Voy a poner un ejemplo. Bueno, nada. Si el sistema es lineal, las isoclinas son rectas. A ver, ¿qué son las isoclinas? Volvemos para atrás. ¿Qué son las isoclinas? Son los ceros de cada una de las derivadas. Cuando hago cero esta derivada, despejo de acá y despejo y me va a quedar menos A11 sobre A12 por x. Cuando hago y' igual a 0, despejo de acá y me va a quedar y igual a A21 sobre A22 con un menos adelante por x. ¿Qué son estas dos cosas? Estas dos cosas son dos rectas que pasan por el origen, ¿no? O sea, el cociente de estos dos coeficientes y el cociente de estos dos coeficientes me van a dar respectivamente las pendientes de las dos rectas. En términos generales, esas dos rectas apuntan para cualquier lado, pero las dos tienen ordenada el origen 0. Como estas rectas pasan ambas por el origen y son rectas, además de acá, de un sistema lineal, las isoclinas son obligatoriamente rectas, y además obligatoriamente pasan por el origen, el único equilibrio posible para un sistema lineal es el 0,0, porque estas rectas se van a cortar en el origen, porque es el único punto en común que tienen. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, y ya en un ratito ya termino, vamos a analizar, vamos a hacer un análisis cualitativo del sistema de ecuaciones diferenciales lineal, mirando, examinando cómo son las trayectorias del sistema a pequeñas perturbaciones de la condición de equilibrio. Esto no tiene ningún interés de aplicación, porque esto es un sistema donde tengo dos variables, que son las funciones que estoy buscando, que se relacionan, sus derivadas tienen como expresión una función lineal, y el único equilibrio es el 0,0. O sea, como si estamos hablando de alguna dinámica de interacción entre poblaciones, el equilibrio 0,0 no tiene ningún interés. Pero esta es la base para encontrar y analizar los equilibrios de sistemas que no son lineales, que son los interesantes. Entonces, vamos a estudiar la estabilidad de los equilibrios del sistema lineal, que es la estabilidad, el único equilibrio es el 0,0. ¿Qué significa estudiar la estabilidad? Significa mirar cómo evoluciona la trayectoria del sistema cuando el sistema está fuera del equilibrio. O sea, ¿para dónde se va el equilibrio
cuando el sistema cuando arranca de un punto que no es el 0, 0. Si estamos en el 0, 0, el sistema está quieto, porque x' es 0, y' es 0. Si estamos fuera del 0, 0, ¿qué pasa con el sistema? Voy a poner un ejemplito de todo lo que estoy diciendo, que es un ejemplo sencillo. Este es un sistema lineal, primero, es autónomo, porque no aparece la variable independiente, no sabemos cuál es, la variable independiente debe ser t, ni se ve acá, no sabemos. Y estas funciones, 2x más 3y y 4x menos y, son lineales. Entonces, ¿cómo busco las isoclinas? Primero, despejo, igual a la primera derivada a 0, igual a la segunda derivada a 0, y obtengo dos rectas. Estas dos rectas son, esta de acá es la que hace 0 a x', y esta de acá es la que hace 0 a y'. La verde es la de y', y la roja es la de x'. El único punto de equilibrio, como son dos rectas, dependientes distintas y ordenadas al origen 0, el único punto de intersección posible es el 0, 0, y es el equilibrio del sistema, que es donde las dos, x' y y' son 0. ¿Qué pasa fuera de ese punto de equilibrio? Si yo me paro acá, elegí el punto 5, 6, me paro acá, en el punto 5, 6, vengo acá y hago la cuenta, 2 por 5 más 6 más 3 por 6 es más grande que 0. Eso significa que en este punto la trayectoria tira para la derecha, porque x' es más grande que 0. En cambio, si miro la segunda ecuación, si miro la segunda ecuación, cuando esto vale 5 y esto vale 6, esto también me queda positivo. Quiere decir que en ese punto, respecto de y, la trayectoria tira para arriba, porque y tiende a crecer, porque la derivada es positiva, entonces la función crece. Entonces, si tengo la x creciendo y la y creciendo, el sistema va a tirar hacia la derecha, hacia arriba, como mostramos hoy. ¿Esto qué significa? Que si yo arranco de un punto que está acá, la trayectoria se va para allá, en el tiempo, ¿no? Cuando pongo un punto acá y lo voy a ver dentro de un ratito, el punto se alejó para allá arriba. ¿Cuánto se alejó y qué tanto? Si se alejó mucho para allá o más para acá, depende de los valores de las derivadas, ¿no? Análogamente, puedo fijarme qué pasa en un punto acá. Si yo elijo el punto menos 2, 6, que está por arriba de la recta roja y a la izquierda de la recta verde, y reemplazo los valores de estas coordenadas en estas derivadas, voy a tener que la derivada de x es positiva y la derivada de y es negativa. Con lo cual, y tiende a decrecer, x tiende a crecer. En este punto, acá, menos 7 menos 4, tengo esta tendencia, y en este punto de acá, tengo esta otra tendencia. ¿Qué es lo que uno se imagina acá, sin ponerme a hacer ningún dibujito, pero qué me imagino que puede pasar con este sistema respecto de este equilibrio? Y acá vuelvo a la pregunta de Roxana. Si se parte de un punto que no está en el equilibrio, ¿qué pasa con el sistema? Y, a ver, si estoy acá, la trayectoria se va a alejar del equilibrio. Si estoy acá, la trayectoria se va a alejar del equilibrio. Ahora, si estoy en esta región o en esta región, la trayectoria va a tender hacia el equilibrio. Es decir, que en este particular ejemplo que elegí, depende de cómo son las condiciones iniciales fuera del equilibrio, qué va a pasar con el sistema a lo largo del tiempo. De eso se trata precisamente el estudio de la estabilidad del equilibrio, porque acá lo que tengo es este equilibrio, ¿es un equilibrio estable o es un equilibrio inestable? Porque, bueno, depende de dónde me pare, ¿no? En este ejemplo. En el mundo del mundo plano, hay tres comportamientos de las trayectorias posibles. Esto ya lo mencioné en la clase pasada cuando hablábamos de equilibrios de una ecuación diferencial. Ahora vamos a hablar de equilibrios de un sistema de ecuaciones diferenciales. Conceptualmente los equilibrios son la misma cosa, son los ceros de las derivadas. Lo que pasa es que cuando teníamos una sola ecuación diferencial, cuando vimos el modelo de crecimiento logístico, teníamos valores para la variable que sean cero esa variable. Acá tenemos conjuntos de condiciones donde simultáneamente se hacen cero todas las ecuaciones. ¿Qué puede pasar con las trayectorias de un sistema plano alrededor de un equilibrio? Las trayectorias que están próximas se pueden mantener próximas, como es el caso del depredador y presa, que daba la vuelta ahí alrededor del punto de equilibrio.
Las trayectorias que están próximas posteriormente no lo están, o sea, la trayectoria se aleja del punto de equilibrio, como lo que acabo de mostrar recién, o puede ser que las trayectorias que están próximas en un instante dado estén cada vez más próximas, como el ejemplo que vimos del péndulo. El péndulo, yo les había mostrado dos condiciones de equilibrio estable, que es lo que le llamamos equilibrio estable, que es que yo separo el péndulo de la posición de equilibrio, lo suelto, y si no hay rozamiento, el péndulo se va a quedar como está, dando vueltas alrededor del equilibrio. Si hay rozamiento, el péndulo se va a detener y va a volver a la posición de equilibrio. Y el otro ejemplo que hemos visto era lo que se llamaba equilibrio inestable, que es que una pequeña perturbación de la posición de equilibrio lo que hace es alejar el sistema del punto de equilibrio. Lo que vamos a hacer, la clase que viene, y ya con esto termino, es hacer un análisis de los equilibrios, un análisis de la estabilidad de los equilibrios dentro de los planos de fase, que es lo que tenemos para describir los sistemas de ecuaciones diferenciales. Vamos a fijarnos cuál es la disposición de las trayectorias cerca de un punto crítico y estudiar la estabilidad del punto crítico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir mirar en función del comportamiento de las trayectorias cuál es la evolución del sistema a largo plazo. Vamos a ver 4 tipos de equilibrios, lo que se llama nodo, punto de silla, foco o espiral o centro, cosa que no voy a describir ahora, voy a describir la clase que viene, pero, o sea, le estoy vendiendo la clase que viene. Este análisis se basa en el estudio de los autovalores de la matriz del sistema. O sea, resumiendo, tengo un sistema lineal que se puede escribir en forma matricial. Yo ya sé escribir explícitamente las soluciones del sistema, pero más allá de la solución explícita del sistema, voy a mirar qué pasaría. Ya sabemos que los sistemas lineales tienen como único equilibrio el 0, 0. Entonces, voy a mirar qué pasaría en este sistema si yo me muevo un poquito de la posición de equilibrio. El análisis de eso depende de los autovalores de la matriz del sistema. Como ya sabemos, la matriz del sistema 2 por 2, el polinomio característico es una ecuación de segundo grado que puede tener 2 raíces reales, una raíz real y ninguna raíz real. Si no tiene ninguna raíz real, tiene 2 raíces complejas. Con eso vamos a trabajar la clase que viene. Así que, bueno, acá terminamos por hoy. Con esto ya tienen para hacer todo el práctico 1 y todo el práctico 2, que son problemas de mezclas, que los va a dar, no, el práctico 2 no lo pueden hacer porque son problemas de mezclas, que los va a dar Gabriela el jueves. Ya los que me pidieron que los matriculara, ya voy a pagar esto.